¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, mientras les muestro a My Melody, les pregunto, ¿cómo van con su realización? ¿Ya avanzaron? Porque en este video vamos a terminar de realizarla. Quedó súper hermosa. Aquí les muestro a Kitty, Hello Kitty, que ya la hicimos en el canal. Así es que Hello Kitty ya no está sola, ya está con My Melody, que quedó preciosa, preciosa. Ojalá se animen a realizarla y me dejen en los comentarios qué otro personaje de la colección Sanrio les gustaría que realicemos en el canal. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor, apóyenme con eso. Si hay algo que no les guste de este tutorial, se vale dedito abajo, ¿cómo no? También agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es en el nivel intermedio obtienen los tutoriales de manera anticipada. Doy todo mi agradecimiento a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleano, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Patricia Gilesheim, Fabiola Marín Morales y Jonathan Cora. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos realizando las orejitas. Tomamos hebra de color rosa y vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y de las vueltas 5 a la 8 haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 9, 2 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos, y de las vueltas 10 a la 13 haremos 18 puntos bajos en cada vuelta. Vuelta 14, un punto bajo y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 12 puntos, y de las vueltas 15 a la 18 haremos 12 puntos en cada vuelta. Una vez finalizado, amigas, vamos a rellenar, pero vamos a rellenar solo un poquito. No queremos, no buscamos que, como normalmente se hace, que quede bien rellenito. En este caso solo vamos a buscar un poquito de volumen a la parte baja de la orejita, así es que no vamos a poner relleno en todo. Vamos a dejar unas 8 vueltas sin relleno. A todo lo demás sí le vamos a colocar, pero miren, poquito. Como les digo, que logremos un poco de volumen, y vamos a tratar de que unas 8 o 10 vueltas, en esas no colocamos nada de relleno. Cuando hayamos finalizado vamos a cerrar de la misma manera que cerramos las manitas, ¿se acuerdan? Punto de adelante, punto de atrás, y hacemos aquí un punto bajo. Vamos a cerrar así con 6 puntitos. Punto de adelante, punto de atrás y punto bajo. Vamos con 2. Vamos a hacerlo por tercera vez. Una vez más. Con esta serían 4 veces. Una vez más. Con esta serían 5 veces. Y vamos a hacerlo una vez más aquí en esta orillita. Vean, aquí en la orillita lo hacemos otra vez. Y habríamos hecho 6 puntos bajos para cerrar la orejita. Aquí sí vamos a hacer una cadenita para fijar y dejar hebra suficiente, porque con esa hebra vamos a coser la orejita a la cabecita de nuestra hermosa My Melody. Déjenme jalar la hebra sobrante, aprietan bien fuerte, y así nos debe de quedar. Van a hacer otra igual. Ya cosí una. Vamos a coser la otra. Vamos a procurar poner nuestra aguja lanera aquí del anillo mágico y vamos a formar una línea hacia
con nuestra vista hacia el cuellito. La vista es muy, muy poderosa, amigas, y créanme que van a lograr hacer esa línea imaginaria. Miren, aquí donde les pongan una marquita. Y después de ahí hacia abajo, que les dé el centro del cuellito. Créanme, repito, la vista es muy poderosa y les va a ayudar a que quede bien centradito. A continuación vamos a contar 10 vueltas hacia arriba, amigas. Miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Aquí sería la vuelta número 10. Y vamos a marcar haciendo una línea imaginaria de donde tenemos nuestra marquita hacia arriba. Ahora déjenme contar cuántas vueltas tiene del centro hacia la izquierda y serían los mismos puntitos que vamos a contar hacia la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el punto, entre el punto 9 y 10. Yo conté 9, amigas. Entonces ya tenemos la referencia de dónde va a quedar la orejita para que las dos nos queden bien parejitas, amigas. Vean, así va a quedar. La orejita debe de quedar con una caída hacia los lados, amigas. Entonces, ya que tienen esta referencia, vamos a poner la esquina de la orejita en donde teníamos el alfiler. Siempre que hayan colocado una, que ya les haya gustado, que se sientan contentas con el resultado, la otra la vamos a colocar a la misma altura. Miren, ahí quedó perfecto. Ya voy a quitar este alfiler. Lo voy a poner de esta manera, a la altura de donde yo voy a dar unas puntaditas para que esa orejita no se vaya a levantar. Vean, nos vamos a bajar unas 6, 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, entre las vueltas 6 y 7, ahí vamos a dar unas cuantas puntaditas, pero primero vamos a coser aquí, vean, la parte alta de las orejitas. Una puntadita en el gorrito y una puntadita en la orejita. Una puntadita en el gorrito y una puntadita en la orejita. Si pueden hacerlo punto por punto, está bien. Si se saltan por ahí un puntito, no pasa nada, amigas. Pero si lo pueden hacer punto por punto, mejor. Así. Muy bien. Estamos llegando al segundo alfiler. Este ya lo voy a quitar. Y aquí donde está el segundo alfiler también voy a hacer una puntadita ahí en la orillita. Así. Y aquí hacemos un nudito. Apretamos bien, bien fuerte y vamos a perder, no vamos a perder. De aquí nos vamos a ir hacia abajo, donde teníamos nuestra alfiler. O si quieren observar una imagen de My Melody, van a ver por qué estoy haciendo esto, para que no se le levante la orejita y le quede bien pegadita. Ustedes vean a qué altura y vamos a dar puntaditas aquí. Una puntadita en el gorrito y una puntadita en la orejita, solo tomando este lado de la orejita, no atraviesen toda la oreja. Si se les llega a atorar, amigas, no se presionen, no maltraten sus manitas, no las forcen. Con nuestras pinzas siempre nos ayudamos. Y como les digo, aquí vamos a tomar la orejita, pero solo esta parte de la orejita. Recuerden que del otro lado no. Solo este lado de la oreja que está pegadita al gorrito. Hacemos así varias puntaditas hasta llegar al otro lado. Al final hacen un nudo y pierden hacia el mismo gorro. Al final así nos habrá quedado, amigas. Veo que se levantó un poquito, yo creo voy a volver a dar unas puntaditas más abajo. Vamos a hacer de la misma manera la nariz y el par de ojitos. Miren, tomamos en este caso que es la nariz, hebra de color mango y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahí.
Una vez más, aquí está el número 9. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado, solo para cerrar el anillo mágico. Así. Y apretamos bien fuerte el último punto. Vamos a cortar la hebra. Y esta hebrita, amigas, la vamos a pasar hacia al revés del anillito mágico. Deben de cerrar muy bien el anillo mágico, que no les quede ahí ningún espacio. Entonces, miren, voy a hacer esto. Voy a entrar con la agujita lanera en el primer puntito, aquí. Por ahí entramos. Entramos también con nuestra hebra de color amarillo, solo para pasarla hacia atrás. Pueden hacer esto también con el crochet, amigas. Ya que está la hebra del otro lado, vamos a hacer un nudito con la hebra del anillo mágico y con esta hebra final. Lo mismo van a hacer, amigas. Van a hacer otros dos en color negro. Esta es la nariz y las otras dos piezas en color negro van a ser los ojitos. Cortamos el sobrante de hebras y vamos a, con nuestras manitas, formar un óvalo. Déjenme cortar la hebra que quedó un poco más larga de lo necesario. Y como les digo, con nuestras manitas vamos a formar un óvalo. Así. Van a ver que se les va a formar bien su óvalo. Porque la nariz es un ovalito, lo mismo que en los ojos. Así. Vean. Y como les decía, van a hacer exactamente lo mismo. Dos piezas ahora en color negro. Y por favor vayan dándole forma ovalada a las tres piececitas. Vamos a colocarlas. Miren. Ya las coloqué. Vean cómo está muy cerquita de los ojitos. Vean, no hay mucha diferencia. Son 3 vueltecitas y de los lados son como unos 4 puntitos. Tomen como referencia el centro y van a contar 4 puntos hacia la derecha del centro de la carita y 4 puntos hacia la izquierda para el otro ojito. Siempre tratando de que esos ojitos estén ovaladitos. Créanme que sí toman la forma. Miren, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y ahora 1, 2, 3, 4. Esa es la distancia. En la parte de arriba, como ven, son 3 vueltecitas de donde termina el gorrito. 2, 3 vueltecitas, amiga. Y yo aquí lo tengo colocado con alfileres. Son alfileres negros, así es que no se notan mucho. Nuevamente tratamos de dar forma. No tratamos, damos forma ovalada. Ahí está el alfiler que casi no se notaba, vean. Entonces, sin quitar el alfiler, voy a tomar mi silicón. Recuerden, frío o caliente, los dos nos sirven de la misma manera. Y vamos a colocar aquí un poquitín y colocamos el ojito. Siempre dándole forma ovalada. No se preocupen si se les sale un poquito de silicón. Mientras esté líquido, ustedes lo pueden introducir a la parte del revés del ojito y no les va a quedar manchado el tejido. Ahora nos vamos a ir en la parte baja del ojito y vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos aquí el silicón. Ahí se fue un poquito de hebra, pero con la misma agujita lanera nos ayudamos para pasarla para el revés. Aquí formamos nuestro óvalo y pegamos perfectamente. Si ven que se les está saliendo hebrita o silicón, este es el momento. Ya sabemos que mientras esté líquido lo pasamos hacia atrás rápidamente y no pasa nada. Y ya nada más esperamos a que seque. Dejen su dedito ahí lo más que se pueda para que el ojo quede bien pegadito. Y lo mismo vamos a hacer con el otro ojito. Y miren, deben de quedarle bien alineados tanto de arriba como de abajo. 1, 2. Si ven el centro del gorrito, 1, 2, 3 vueltecitas, 4 vueltecitas. Miren, 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 4 es donde quedaron los ojitos. Ya vimos que van con distancia de 8 puntos. Vamos ahora a colocar la naricita en medio. En la vuelta donde terminan los ojitos, una vuelta arriba.
Centren bien esa naricita, vean, aquí donde terminan los ojitos, una vuelta arriba. Ponemos nuestro alfiler, damos forma ovalada a esa naricita y la vamos a pegar de la misma manera con que pegamos los ojitos. Un poco de silicón y listo. Miren, Melody se ve súper tierna con esos ojitos. Vamos a realizar ahora el moñito. Tomamos hebra de color rosa mexicano y vamos a hacer un nudito de la forma en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a hacer en este momento 30 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así hasta hacer 30. Una vez que las tengan, vamos a cerrar de la forma en que están viendo. Cerramos así y nos ubicamos en el primer puntito. Tengan cuidado que no se les vaya a torcer, por favor. Vamos a hacer aquí un punto deslizado para cerrar este como círculo que nos va a quedar. Levantamos con 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a realizar 30 medios puntos altos. Un medio punto alto en cada una de las cadenitas que realizamos. Llevo 1, lazada, siguiente cadenita, lazada, saco y tejemos los 3 puntitos. Ya lo habíamos hecho, así es que ya no va a ser difícil. Voy a realizar los 30 puntos. Una vez que hayan finalizado, nos vamos al primer punto y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos con 2 cadenitas y vamos a hacer de las vueltas 2 a la 4, 30 medios puntos altos en cada una de esas vueltas. Recuerden, al finalizar cada vuelta hacen un punto deslizado, levantan con 2 cadenas y vuelven a empezar. Miren, ya acabé. Como siempre vamos a cerrar cada vuelta con un punto deslizado, cadenita para fijar y vamos aquí a cortar hebra suficiente porque con esa hebra vamos a marcar el centro del moñito. En algunos lados, en muchos lados le dicen lazo. Moño o lazo es lo mismo. Entonces vamos a jalar la hebrita que dejé. Espero no haber dejado demasiada, que suelo dejar demasiada hebra, pero ya veremos, ya veremos. Entonces aprietan bien fuerte y vamos a doblar exactamente a la mitad, amigas. Y con esa hebra que dejamos vamos a comenzar a formar el moñito. Esa unión de vueltas, ahí donde terminamos, que quede exactamente a la mitad. Vamos a aplastar con nuestras manitas y vamos a dar vueltecitas. Cada vez que den una vueltecita, jalen para que se cierre perfectamente. Es importante que ubiquen perfectamente el centro para que no les vaya a quedar el moño más grande de un lado y más pequeño del otro. Y vamos a dar aquí vueltecitas. ¿Cuántas? Las que ustedes quieran, amigas. Cuantas vueltas ustedes decidan hasta que quede a su gusto. Yo voy a dar unas 8, 10 vueltas, vamos a ir viendo. Cada vuelta den un jaloncito, pero eso sí, cada vez que den una vuelta acomoden bien la hebrita para que tenga una bonita vista el moñito. Voy a dar unas vueltas más. Ya finalicé, amigas, miren, a mí así me gustó. Ensarté mi aguja lanera, miren. Y lo que haremos ahora es hacer un nudo de este lado. Les tiene que sobrar hebra suficiente para coser el moñito a la cabecita de My Melody. Así es que ahí está ya sujeto. Vamos a hacerlo por segunda vez. Y ya está, amigas. Ya está bien formado el moñito. Entonces, miren qué precioso. Se ve hermosísimo. Ahora, con esa hebra que nos sobró, lo vamos a colocar aquí, vean, de la orejita de My Melody, exactamente debe de dar aquí donde cosimos la orejita, el centro del moñito. Si gustan colocar un alfiler para que no se les mueva y vamos a dar puntaditas, unas puntaditas en el gorrito y otras en el moñito, así varias puntaditas hasta que quede ese gorrito bien fijo. Al final hacen un nudito bien apretadito y pierden. Vamos a hacer la colita de My Melody. Toman hebra de color blanco y van a realizar un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos.
Vuelta 2, 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4 y 5, 18 puntos bajos, y en la vuelta número 6, un punto bajo y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 12 puntos. Al final hacen punto deslizado y dejan hebra suficiente para coser la colita al cuerpo de My Melody. Vamos a rellenar perfectamente esa colita, amigas, para que le quede bien, bien linda. Y la vamos a colocar aquí en la parte trasera de su cuerpecito. Vamos a contar las vueltas desde el anillo mágico para saber exactamente en dónde vamos a colocar esa colita. Miren, a mí allí me gustó. Déjenme colocarle aquí un alfilercito y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A la altura de la vuelta número 12. A partir de allí va a ir la colita de la vuelta 12 hacia arriba. Ya ensarto mi aguja lanera y comenzamos, como les decía, a dar puntaditas. Permítanme, amigas. No olviden suscribirse, amigas. Ayúdenme, por favor. Ya está. Entonces vamos a dar una puntadita en el cuerpo y una puntadita en la colita. Miren. Ahora me estoy saliendo de foco, amigas. Hay una puntadita en la colita y una puntadita en el cuerpo. Es una pieza muy pequeña, así es que son unas cuantas puntadas. Cuando se den cuenta ya finalizaron de coser la colita de My Melody. Así vean. Hasta finalizar. Al final hacen un nudo y pierden. Y miren qué tierna se ve con su colita. Es un personaje hermoso, súper, súper tierno, bien fácil y rápido de hacer, amigas. Quedó muy, muy bonita y le coloqué sus manitas como está ella en muchas imágenes de Pinterest. Miren qué preciosa, preciosa nos quedó. Espero que se animen a realizarla. Llegamos al final de este bello proyecto. Una vez más les recuerdo que ya tenemos la parejita. Ya está aquí la hermosa Hello Kitty acompañando a My Melody. ¿Qué otros personajes les gustaría que realicemos? Déjenme en los comentarios y nos vemos muy, muy pronto.